ciegos, mal orientados. El extremismo profano que niega la gracia. La semana pasada hablamos del perfeccionismo, hoy del extremismo. Es un verdadero asesino de la gracia. Muy bien, busque por favor Tito capítulo 2, versículo 14. La Biblia dice aquí que Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Ahora quiero que mire el capítulo 3, los versículos del 8 al 10. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evitan las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Y el versículo 15, todos los que están conmigo te saludan. Saludan los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. 3 cosas acabamos de leer hoy. Primeramente, que afirma la gracia. Deseo que usted vea qué afirma la gracia. La gracia afirma que cuando somos salvos por la gracia, debemos ser celosos de buenas obras. Debe existir un amor consumidor, ardiente, emocional y apasionado por el Señor Jesucristo. Y Pablo le dijo a Timoteo que afirmar estas cosas. En el capítulo 2, versículo 14, él dijo, él se dio a sí mismo para que seamos celosos de buenas obras. Y luego en capítulo 2, versículo 15, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Timoteo afirma estas cosas, que los hijos de Dios deben ser celosos. No se queden en medio de la carretera en cuanto al celo del Señor. En medio de la carretera es un pésimo lugar donde caminar, donde manejar y ciertamente donde vivir. Los que somos salvos no debemos ser tibios, debemos estar dedicados y dedicados al Señor Jesucristo. Debemos ser celosos de la palabra de Dios y de la verdad. Usted dirá, a veces esto divide a la gente. Es mejor estar dividido por la verdad que unidos por el error. Amén. Debemos ser celosos. Jesús no trató de llevarse bien con todos en cuanto a todo. Él dijo en Mateo 10, versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz y no espada. La verdad divide. Martín Lutero era muy celoso de la palabra de Dios. Martín Lutero dijo, no quiero saber nada de paz y de concordia cuando la palabra de Dios se pierde por medio de estas. Y cuando lo llevaron a aquel tribunal le dijeron, Martín, retráctate de lo que has dicho y de lo que crees. Él respondió, Dios me ayude, aquí resisto, yo no puedo hacerlo. Verán, no puede comportarse moderadamente si una casa está en llamas y los ocupantes están pereciendo adentro. No da una discreta o silenciosa alarma. Si su esposa está siendo atacada por algún hombre que quiere hacerle daño, no es moderado en su defensa. Amigo, no debe ser simplemente tibio acerca de su amor por el Señor Jesucristo. Debemos amarlo con un amor apasionado. Si mi esposa me preguntara cómo es mi amor por ella y yo contestara te amo moderadamente, estaría en problemas. Amigos, estamos en problemas y amamos al Señor Jesús en forma tibia. Entonces, el primer punto, no tengo tiempo para demorarme en esto y verán por qué. Simplemente quiero decir que existe algo por afirmar y es aquí donde debemos ser celosos de buenas obras. Porque si no es cuidadoso, va a pensar que lo que estoy enseñando va opuesto al celo cuando hable contra del extremismo. No estoy opuesto al celo bueno.
al celo correcto, al celo apropiado. Está escrito: el celo de tu casa me consume. Debemos ser celosos de buenas obras. Existe la gracia que afirma algo. Vimos lo que la gracia afirma. Capítulo 2, versículos 14 y 15. Ahora deseo que vean lo que la gracia evita. Capítulo 3, versículos 9 y 10. Pero evitan las cuestiones necias, genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Existe un celo entre los cristianos creyentes de la Biblia y a veces entre los no creyentes que divide, destruye y en ocasiones es hasta mortífero. Puede dividir hogares, puede dividir iglesias, puede dividir comunidades. El Hijo de Dios debe aprender a vivir por medio de principios. Estos son herramientas. Un principio es como un martillo. Puede construir una casa con él, pero también puede tomar ese mismo martillo y matar a golpes a alguien. Usted puede hacer lo mismo con los principios. Cualquier cosa que es buena, que es utilizada al extremo, llega a ser mala. Jacobo y Juan estaban con el Señor Jesús, y los samaritanos no recibieron al Señor Jesús. Entonces Jacobo y Juan dijeron a Jesús, y anótalo en su margen, en Lucas capítulo 9, versículos del 54 en adelante. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jacobo y Juan vieron a los samaritanos y se llenaron de celo. No les gustó la forma en que los samaritanos respondieron y dijeron: Señor, repréndelos. ¿Qué tal una paliza celestial, Señor? Señor, esta gente está en tu contra, necesitamos oírla. Jesús les respondió: ¿no sabéis de qué espíritu sois? No he venido a matar. Vine a sanar, vine a restaurar, vine a salvar almas. Pienso en aquel hombre que mató a ese doctor de abortos. Lo mató en el nombre de salvar vidas. ¿Piensa usted que esto hizo avanzar la causa de Cristo o piensa que la perjudicó? Yo pienso que la perjudicó. Creo que él tenía el mismo espíritu de estos apóstoles. Señor, castígalos. Pero Jesús les respondió: el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Dios sí trajo fuego sobre los samaritanos, pero fue fuego celestial cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Se encuentra en el libro de Hechos. Existe otro tipo de fuego que el Señor Jesucristo tenía en mente. ¿Sabe lo que es un fanático? Un fanático es alguien que ha perdido de vista su meta y por lo tanto redobla su velocidad. ¿Conoce usted a alguien así? Ahora, necesitamos estar al tanto de este celo descarriado. Por favor, mire capítulo 3, versículo 9. Pero evitan las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. En mi ministerio he conocido gente que es tan celosa y tan argumentativa acerca de la diferencia entre esto y aquello, que ellos pueden tomar un pelo teológico y partirlo en 9 partes iguales, pero nunca lleguen a ser más como el Señor Jesucristo. Es una tontería, es improductivo, es vano. Esto es lo que él dice aquí. Mire por favor nuevamente el capítulo 3, versículo 9. Él dice que si son sin provecho, vanas, que no traen a nadie a Cristo. Jesús habló de los fariseos en Mateo capítulo 23. Recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno. Es sin provecho. Los fariseos eran así, se especializaban en asuntos secundarios.
Jesús les dijo: diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Cuán sin provecho es esto? Jesús a su vez les dijo: coláis el mosquito y tragáis el camello. El extremista es uno que cuela un mosquito, es una persona con un celo mal orientado, es un fariseo, quien cuela y cuela los mosquitos. Pero no solo nuestro Señor dice que es sin provecho o vano, Él dice que divide. Por favor, mire el versículo 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Sabe usted lo que la palabra hereje significa? Significa dividir. Significa dividir. El extremista en la iglesia causa divisiones, ocasiona discusiones, juzgan a los demás, critican a los demás. Y si usted reprende a uno de ellos, él pensará que usted es un profano o un mundano. Pero Pablo dice: no le permitas que destruya la iglesia. Ahora, permítame darle algunos ejemplos de cómo el pueblo de Dios cae bajo la esclavitud en cuanto a estas cosas. Por ejemplo, este asunto de tener su tiempo devocional. Debemos tener nuestro tiempo devocional, pero ¿sabe que la idea de un devocional puede ser una carga en lugar de bendición? He visto a personas bajo tal presión con respecto a tener su devocional a determinado tiempo. Tienen que levantarse en la mañana para hacerlo. No estoy en contra de su devocional, creo que debe tener su tiempo devocional. Pero sabe, hay ocasiones en que necesita más dormir que tener su tiempo devocional. ¿Sabía esto? A veces necesita una siesta. A veces lo más espiritual que puede hacer es tomarse una siesta. No hay nada malo en dormir. Un gran cristiano dijo: tengo al extremo. Este ha llegado a ser una distorsión y le garantizo que lo que está criando son rebeldes porque fracasarán. No saben nada sobre criar a hijos por medio de la gracia. ¿Y qué de la planificación familiar? Caray, sé que existen personas que nos dicen que debemos tener niños, y debemos tener niños. La herencia de Jehová son los hijos. Dios le dijo a Noé: llenad la tierra, pero Dios no le dijo que lo hiciera solo. Quiero decir que Dios nos permite. Planear el tamaño de nuestras familias. Debemos tener los niños que biológicamente podemos, pero hay unos que ponen a la gente bajo tal carga al enseñar estas cosas. Ellos toman un principio y lo presionan hasta la distorsión. Este asunto de la música en la iglesia, por ejemplo, iglesia y música, debería ser un pastor y oír lo que la gente piensa sobre la música en la iglesia. No importa lo que hagamos, recibimos algunas cartas. Si cantamos la música cristiana tradicional del sur, habrá gente que nunca viene a la iglesia, que vendrá especialmente a escucharla. Vienen a escuchar la música tradicional del sur y pasan un rato agradable. Pero le garantizo que habrán personas que dirán: pienso que esa música es inadecuada para el consumo humano. Y si el coro canta algunos gloriosos y hermosos himnos, alguien dirá: oh, estoy cansado de esa música aristocrática. ¿Por qué no bajan ustedes aquí donde la gente vive y ama al Señor Jesús? Por ello, yo he aprendido que nunca van a poder complacer a todos, no importa quién sea usted. Por ejemplo, en el culto,
Si hacemos algo maravilloso y alguien hace palmas con sus manos, habrá alguien que dirá que no es tan maravilloso. La Biblia dice, pueblos todos, batid las manos. Otro dirá, miren, estamos ya como Hollywood. Todo esto es puro entretenimiento. Aplaudiendo en la casa de Dios. ¿Quién ha visto tal cosa? A veces, si usted levanta sus manos y dice, gracias, Señor, alguien dirá, oh, se le está pasando la mano al levantar la mano. Es la gracia. Otro asunto es el del servicio al Señor. Debe servir al Señor. Pero ¿sabía usted que puede llegar a agotarse al extremo a sí mismo sirviendo al Señor? Recuerde, hay suficiente tiempo para hacer con gracia todo lo que Dios quiere que haga. Jesús dijo a sus discípulos, venid aparte y descansad un poco. Hay personas que creen en la abnegación y yo creo en la abnegación. Pero el ser un cristiano no significa que no puede pasar un buen rato. Hay gente que se resiente que alguien pase un buen tiempo. Pero Jesús no era un santurrón aguafiestas. Jesús fue a bodas, a banquetes, a fiestas. Los niños pequeñitos lo amaban. La Biblia dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Qué afirma la gracia? Que debemos ser celosos de buenas obras. ¿Qué evita la gracia? El extremismo. Mírelo nuevamente. Pero evitan las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Qué alcanza la gracia? Ve el versículo 15. Todos los que están conmigo te saludan. Saludan los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Esto es lo que quiero. Esto es lo que yo quiero. Nunca vamos a llegar a ser todos iguales hasta que lleguemos al cielo. Y ahí incluso tendremos nuestra individualidad, pero tendremos un mismo sentir. Sea una congregación de gracia. Amigo, lo más admirable en el mundo es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Somos salvos por la gracia. Debemos amarnos unos a otros, motivarnos. No estoy hablando de abandonar las convicciones. No debemos hacerlo por nada en este mundo. No estoy hablando de